Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Calandra. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Matías, feliz año ante Gracias, todo. igualmente. Y bien, estamos bien, Me gracias a alegro, Dios. eso es importante. Ujú. Y la verdad, antes de arrancar, quería agradecerte por este tiempo y que nos puedas dar a conocer un poquito de lo que fue tu historia. Eh, no es nada del otro mundo que hayas escuchado ya varias veces, pero siempre se descubre algo nuevo o algo que no se contó o se contó y no le prestaron atención. Pero no hay ningún problema. Dale, gracias. Sentite libre de preguntar lo que se te antoje o tengas dudas. Dale, buenísimo. Y como siempre arranco para que ¿Eh? nos está escuchando te conozca, te pregunto, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Soy oriundo de un pueblito muy chico de la provincia de Santa Fe llamado Piamonte, Ujú. 2.500 habitantes, zona rural, y haciendo el secundario me interesó la carrera militar. Pedí permiso en esa época a mi padre para ir a la escuela de ejército, Sargento Cabral. Sí, Me dijo que no, primero terminar el secundario y después hacer lo que vos quieras. sí. Y dicho y hecho, terminé el secundario y en vez de irme hacia Buenos Aires me fui hacia Córdoba e ingresé a la escuela de suboficiales de Fuerza Aérea. Que está, creo que está el mismo predio que la Escuela de Aviación Militar, ¿no? Al frente, Enfrente. la misma ruta, kilómetro 4,5 y kilómetro 5,5 o Ah, 6,5, así. Hay un kilómetro entre puerta y puerta, bien. pero están al ¿Y, frente. y en qué año ingresaste? En el año 77, ¿Qué promoción es? de egreso soy la número 54 y actualmente, después de los 25 años, la escuela te cambia el número y ahora somos de la 43. Ah, mira, Porque no sabía. las primeras 11 egresos fueron de la vieja escuela aeronáutica que dependía de ejército. Ejército, sí. Entonces esas promociones se las descuentan a partir de los 25 años que vos vas a la escuela nuevamente para la ceremonia de bodas de oro, boda de plata, Ujú. ahí te cambian el número y ahora pertenezco a la 43. Bien, bien. Y una vez que te egresaste, ¿con qué grado saliste? Salí como cabo, mecánico instrumental o especialista en instrumental, Sí. y fui destinado a la base aérea militar Reconquista en el año 79. ¿Ya estaban los aviones Pucará para ese momento? Los Pucará fueron en el 75, 76, los 75 los primeros, y Ajá. en el 76 ya empezaron a ir muchos suboficiales egresados de escuela Sí, y mecánicos de otras unidades que iban a Reconquista. bien. Y de mi promoción fuimos en total 19 Ah, bastante. de egreso, Sí, y en la promoción anterior a la mía habían ido 10, 12 también mecánicos, porque los aviones llegaban y los viejos suboficiales iban siendo instructores nuestros. entiendo. Bien. Ya que mencionaste mecánico instrumental, ¿qué funciones tienen ustedes? ¿Qué trabajo hacen en el avión? Actualmente se llama aeronavegación, son mecánicos de electrónica, mecánicos de radio, mecánico instrumental, electricistas. En mi época de cabo estaba el mecánico instrumental, el Ujú. mecánico de sistema, que era todo lo que sea electricidad o hidráulica, el mecánico de aviación, por otro lado, o el de motores, y se separaban quién se dedicaba a motores o quién se dedicaba a hélices, Bien, o quién se dedicaba a la parte planeador o estructura. Ahora no, ahora las especialidades han cambiado y un mecánico de aeronavegabilidad sabe de motores, sabe de electrónica, sabe de instrumental, mira, y su especialidad es instrumental y fotografía aérea. O sea, la escuela me daba la capacidad como para ser reparador de, de máquinas aerofotográficas. bien, bien. Bastante completo era. Sí, sí. Y en el caso tuyo, en el tema de instrumentos, cuando lo abocaste al Pucará,
¿Cómo fueron esos primeros años de estar dependiendo en arreglar el pucara del avión? La instrucción básica de la escuela te habilita para cualquier aeronave. Después, cuando llegas al destino, Sí, la sí, de Hércules, F-27, F-28, lo que había en esa época, te especializas en ese instrumental bien. con los inspectores y los inspectores y lo que te van enseñando los instructores de cada ciudad o de cada destino. Perfecto. Bien, Carlos. Y en todos estos años que estuviste en la tercera brigada y en Reconquista, el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo te sorprende? A las 7 de la mañana en la formación para ingresar a trabajar, ahí nos enteramos, no, absolutamente nada. Desde el primero a la noche nadie sabía nada. Si bien los primeros 4 aviones de Reconquista se habían ido el primero cerca del mediodía, Sí. pero se habían ido rumbo a Salta para festejar los 400 años de Salta. Iban a estar una semana haciendo demostración de vuelos y con el guaraní también de la brigada se iba a llevar personal y material para hacerle mantenimiento en esa semana. Y en pleno vuelo a los 4 aviones le cambiaron el destino, le hicieron aterrizar en Tandil, Sí. en un vuelo India. El único que sabía de esa anormalidad de vuelo era el capitán Vila, que iba a cargo de los 4 aviones como jefe de cuadrilla. Ujú. Y en el vuelo le comentó a los otros 4 compañeros, o sea, 4 pilotos y 4 mecánicos que iban a Tandil, pero hasta ahí estaba la información, nada más. Bien. Aterrizan en Tandil, no se llevaba armamento, no se llevaba absolutamente nada. Eh, Desde Tandil le proveen armamento, le proveen proyectiles. A la tardecita, casi ya noche, los hacen nuevamente despegar rumbo sur y se van hasta Gallegos. Y una vez que arribaron a Río Gallegos, al 2 a la tarde, ya después de 12, cuando la pista estaba liberada y ya había aterrizado el primer Hércules que llevaba la gente de comunicaciones, Sí. pasaron los 4 aviones enganchados por detrás del Hércules porque no tiene radares el Pucara, entonces no tenía en esa época y todavía no, nunca tuvo, así que pasaron enganchados del primer Hércules que pasaba, llevando a la gente de ECO, GOE y los comunicantes. O sea que la primera escuadrilla pisa Malvinas el mismo 2 de abril. El mismo 2, una vez que estuvo liberada la pista. Perfecto. O Bien. sea, que ya estaba el alto al fuego a la rendición de los ingleses, Sí. aterriza el primer Hércules con los 4 Pucará colgados de atrás y habían salido de Río Gallegos. Bien. Y- Nosotros el día 2 nos enteramos cuando fuimos a formar para entrar a trabajar como un día más normal, ¿Qué edad tenías en ese momento? 23 años. ¿Y seguías siendo cabo o habías ascendido? No, era cabo en el tercer año, Ah, era mi año de ascenso, ujú. llevaba ya 5 años en la especialidad y como mecánico instrumental del avión y ya estaba en condiciones de ascenso. Perfecto. Y ya que nos mencionamos al instrumental del Pucará, ¿era un instrumental sencillo, complicado? ¿Qué te pareció a vos? Eh, para la época era muy sencillo, o sea, era uno de los más sencillos Ujú. comparándolo con un Cessna, un poquitito más complicado por los 2 motores, pero no, era un avioncito muy noble y con lo delicado tenía doble circuito de instrumental, motores, hélice, combustible, Sí, tenía todo, pero no tenía nada electrónico, o sea, entiendo. había, para esa época no había. Perfecto. Bien. Ahora sí ya tienen cosas más modernas, pero no digitalizado, pero Un poco más moderno. uh-huh. Y en tu caso, ¿cuándo te llega la orden de movilizarte? El mismo 2 ya se fueron organizando los grupos porque el 2 al mediodía ya se sabía dónde estaban los aviones y Ajá. el grupo técnico se dividió en 2 grupos Ujú.
Hubo el grupo grande, vinieron 2 Hércules a cargar personal y material y se fueron el día entre el 8 y el 9 de abril directamente a Malvinas. Sí, Y yo me fui en vuelo con Pucará con 8 aviones, 8 pilotos, 8 mecánicos, sí. en vuelo directo desde Reconquista a Comodoro. En Comodoro estuvimos 15 días donde fueron pintados los aviones. El personal de la fábrica fue a hacerle todas las instalaciones y modernización del sistema eléctrico de armamento. Ujú. Y ahí pasamos un día a Río Gallegos y detrás de un F-27 pasamos a las islas. ¿Qué día El llegaste? 26, 27 de abril. Bien. ¿Y en vuelo con quién fuiste vos? En esa época fui con el teniente Argañarás, perdón, eh, Abelardo, ya fallecido. Ay, no se me acuerdo. Alzogaray, Alzogaray. Alzogaray, Bien, él era teniente y era el cuarto de la escuadrilla, o sea, era el más moderno de la escuadrilla. Éramos el numeral 4. De perfecto. los 8 éramos el numeral 4. Bien. Una vez que ustedes llegaron a la Van Malvinas, allá en Puerto Argentino, ¿qué fue tu primera sensación? Eh, Totalmente desconocido, como especialidad y como operativos habíamos ido muchas veces a Comodoro Rivadavia, habíamos ido a Río Gallego, conocíamos a la Patagonia, Sí, pero directamente ir ahí era otra la sensación. Nadie creía que iba a haber una guerra, o sea, estaban tan lejos los ingleses que lo tomamos, o la mayoría lo tomó, yo me incluyo, como un operativo más. O sea, que íbamos a estar un tiempo, íbamos a hacer tiros, íbamos a hacer todas las actividades que se hacían normalmente acá. Y bueno, ya va el 28 de abril cambió la situación. el 28 de abril. Recién el 28. ¿Y por qué cambió la situación ese día? Sí, porque el 28 de abril fue la primera alerta amarilla y roja que la flota inglesa estaba cerca Ah, de las islas. Hasta ese momento era un operativo más como los que hacíamos siempre. Nada más que en vez de tener munición de práctica, teníamos munición de real. guerra. Bien. Te hago una pregunta. Cuando se menciona siempre el despliegue de Pucará Malvinas, se habla de escuadrón aeromóvil. Para el que no conoce, ¿qué quiere decir un escuadrón aeromóvil? El escuadrón aeromóvil que se formó para ir a Malvinas se formó con 12 aviones. Los primeros 4 que se fueron, Sí, la primera escuadrilla, y el 8 cuando nos fuimos nosotros, que fuimos 8 aviones juntos, 2 escuadrillas completas, entonces formamos el escuadrón con los 12. Y tuvimos el 28 de abril ya los 12 aviones en Puerto Argentino o en la Van Malvinas. Y de ahí se fueron moviendo un par de días durante el mes de abril, iban a Darwin o a Pradera del Ganso, donde estaba la pista, o algunos iban un par de días a la base Calderón, en la sí, isla Borbón, que era de Marina, sí. para conocer las pistas alternativas, porque la única pista que estaba era la de Puerto Argentino y entonces debían conocer zonas de escape, aproximación, Claro. actividades de los pilotos, que para nosotros era un operativo más, Sí. porque era para conocer las zonas. Y Y a acá, partir del sí, 28, no, el 28 ya después de la primera alerta cambió la situación. Un grupo de aviones se fue a dormir o a pernoctar a Calderón, el otro grupo se fue a la pradera del Ganso, se fraccionó, está bien. fraccionó, pero nadie pensaba un ataque. Eran las Y primeras alertas nada más. el 30 en Puerto Argentino no quedó ningún avión, la mayoría estaban en pradera del Ganso, Sí, y se le entra la rueda de nariz al 528 en un aterrizaje en Puerto Argentino, sí. que iba el capitán Tomba. Entonces un grupo de mecánicos, donde me incluyeron a mí,
arriba de un Bell, nos trajeron a Puerto Argentino para reparar el avión al día siguiente. ¿Y vos en ese momento que estabas ahí en Parada del Ganso? Yo estaba, toda la unidad estaba en Pradera Ah, del se Ganso. desplazó todo a la Se Baucondo. desplazó completa. No, se desplazó completa, completa. Ah, Y un pequeño grupo en la Val Calderón, bien. porque el lugar físico para nosotros en la pista no había, porque los Hércules y los aviones que iban con carga estaban mañana, tarde y noche entrando, Sí. entonces los Pucará molestaban en esos sectores, entonces fueron llevados todos. Y el primero, o sea, el 30 dormimos adentro del hangar ahí de Puerto Argentino, en el mismo aeropuerto, no fuimos a la ciudad, y a las 4:40 de la mañana recibimos el primer ataque. O sea que te sorprende a vos el ataque en el aeropuerto. Exacto. Sí, sí, estábamos durmiendo en el único galpón de Sí. chapa que había, donde lo usaba personal del GOE, lo usábamos Ujú. nosotros como resguardo durante el día. Ahí estábamos durmiendo porque vinimos a la tardecita noche ya para reparar el avión al otro día. Al otro día, Entonces exacto. no nos fuimos a la ciudad. ¿Y qué sentiste ese 1 de mayo a las 4:40 con los bombazos del Vulcan? ¿Cómo lo viviste? Y lo vivimos durmiendo, porque estábamos todos durmiendo, no hubo alerta, no hubo absolutamente nada. No. Si bien ya habíamos estado nosotros tirando bombas con los aviones en Montecaseros, pero no es la misma sensación de estar a un par de kilómetros a ver cómo entra el avión, tira y a ver si pegan cerca de los blancos o no, a que nos despertaron los ruedos a nosotros. O sea, el hangar de Chapa tenía agujeros por todos lados de las esquirlas y de los escombros que habían hecho, no le pegaron a la pista, no le pegaron, pero sí en la zona donde estaban las carpas cerca de la torre de vuelo y había. Y bueno, y nos despertamos ahí, estábamos los mecánicos de Pucará junto con el personal del GOE y nos fuimos a esconder a unos pozos de zorro en las cercanías del hangar, totalmente de noche, todo oscuro. Y a las 8 de la mañana, cuando ya estaba un poco más claro, a las 8:15 ocurre el segundo ataque y 10, 15 minutos más tarde ocurre el tercer ataque, que es el de Pradera del Ganso, donde fallece todo el personal de Pucará. Entre esos, creo que eran 7 caídos los mecánicos. ¿Vos tuviste algún compañero de promoción o algún compañero muy No, allegado? allegado sí, porque estaba mi encargado de sección, mis compañeros de radio, o sea, de la misma sección fallece Rodríguez, que era mi Sí, encargado, sí. fallece Carrizo, que era de comunicaciones de él, y fallece Montaño y Maldonado, que eran mecánicos de aeronave, y el resto que son armeros, Duarte, Brasil. Brasil, Peralta, y ellos eran una promoción más antigua que yo, o sea, me llevaban 6 meses de egresados nada más. Ellos vinieron a Reconquista 6 meses antes que yo. O sea que realmente se conocían entre todos. Nos conocíamos entre todos porque el más viejo o el más antiguo en ese momento de los fallecidos es Duarte, Sí. pero Duarte y Carrizo eran de la misma promoción, Duarte y Rodríguez eran de la misma promoción, de los heridos también había de la misma promoción heridos. El más antiguo de todo el escuadrón aeromóvil era un oficial auxiliar. O sea, no llevamos personal viejo porque la unidad no tenía personal antiguo. Era bastante El reciente. encargado en ese momento del grupo técnico era un oficial principal, que era el encargado por la antigüedad, no porque era el especialista del avión. Ujú. Los especialistas en avión, los inspectores de los aviones eran cabos principales. Mirá, No había personal antiguo. antiguo, te entiendo. Claro, o sea, Duarte era inspector, Rodríguez era inspector, Ujú. la gente que falleció eran los más idóneos Sí, en el sistema. te entiendo. Nosotros de la especialidad fuimos tres,
Con Sí, los 12 aviones éramos 3, 2 cabos, un cabo primero, sí. y Carrizo era cabo principal, pero no era cabo principal antiguo en condiciones de ascenso tampoco. O sea, Bastante nuevo, sí, sí, te entiendo. sí, sí, y los pilotos también era exactamente igual, o sea, había un mayor que era el jefe del escuadrón, que es el Toto Navarro. Después Sí. había 2 capitanes, primer teniente y un montón de tenientes, porque no Y hasta alfereces creo que hubo había. también, ¿no? ¿Eh? Y creo que hasta alfereces hubo en el escuadrón. Alférez fueron después. Ah, fueron después. Ah, A medida que los aviones, de los primeros 12 aviones se iban rompiendo o se sí, iban destruyendo, la brigada se movilizó todo a Santa Cruz, con los aviones que había, más los sí. aviones que sacaron de la fábrica. Y de ahí iban mandando los relevos, de a 2, de a 3, de a 4. Depende de la Hubo en necesidad. total hubo 4 cruces de aviones para reparar Y o para reponer. volver a tener escuadrillas para la actividad. Los últimos que pasaron fueron los 28, 29 de mayo. Pero Perfecto. durante el mes de mayo fueron pasando de a 3, de a 4, de a 2. Y reponiendo, bien. Sí, sí, iban reponiéndolo. Y el Bien, 13 de sí, junio, cuando se firma el alto al fuego, quedaron 4 sanitos, sí. sanitos, sanitos, artillados como para salir y que supuestamente iban a salir esa mañana para volver a hacer un ataque y se suspendió y Pero no sé. después se Sí. firmó. Es más, creo que un Pucará fue capturado por los británicos y creo que lo usaron para unas pruebas, tengo entendido. En realidad se llevaron, para volar se llevaron 3 a Inglaterra Ah, y uno se le cayó en vuelo, sí. Y los otros 2 lo tienen en museos. el museo, exacto, exacto. Y volviendo a lo que fue el 1 de mayo, ¿vos te enteraste ese mismo día de las bajas que tuvieron en la BAM Cóndor? Sí, sí. Nos enteramos al mediodía cuando llegó el helicóptero con los heridos y los fallecidos, porque Carrizo fallece en vuelo, Bueno, en el Chinook. Salió de Darwin como herido y fallece en vuelo. Sí, Y lo mismo que así me parece que es el otro que fallece, bueno, sí, ya fallece en el hospital. sí. Entonces, Y, no, sí nos enteramos. y me imagino que fue un golpe importante para lo que fue el escuadrón. Para el escuadrón fue importantísimo porque Muchas bajas. éramos, éramos 3 o 4 por cada especialidad y en total hubo 8 fallecidos, o Sí. sea, 7 mecánicos Y y el un piloto, piloto tuviste. y entre los heridos había 13 personas. Se redujo muchísimo la capacidad. Entonces, armeros en ese momento, el 1 de mayo a la noche, había un solo armero sano. Mirá, Entonces, bien. todos los que estábamos sanos pasamos a ser especialistas y especialistas en armamento también, porque el No, armero que era el que sabía, no quedaba hay que otra, hacer ¿sí? esto, y bueno, vamos, hacemos. ¿Sí? Y el armero era el que indicaba. En ese momento el único sano era Tolosa, que era cabo primero, y Carlos Dián, que tuvo heridas pequeñas, Sí. pero era cabo y era nuevito, no tenía conocimiento como para Experiencia, enseñarnos a sí, nosotros. entiendo. Pero el día 4 de mayo ya llegó el primer relevo, no relevo, sino Como la agregar, nueva, sí. la nuevo personal para reemplazar a los fallecidos y llegaron armeros, llegaron mecánicos de electrónica, instrumental. Instrumental tuvo un fallecido y un herido y había quedado solamente yo, Usualmente. porque estábamos Ujú. argentinos. Sí, Entonces yo me fui a Darwin el 5 de mayo recién sí. y el 4 había llegado, en ese momento era Cabo Soto como instrumentalista, Cabo Re como electrónico, eh, Juan Mancilla como mecánico de armamento. 4 o 5 habían llegado en un Hércules y de ahí se Claro. fueron todos a Darwin, donde estaba el resto del grupo. Y en Puerto Argentino quedábamos 7, 8, y éramos los que quedábamos como
mantenimiento de los aviones cuando salían de Pradera del Ganso o de la isla Borbón y aterrizaban en Puerto Argentino. Después nos movilizaron todos otra vez a Pradera del Ganso. Ya que mencionaste la isla Borbón, ¿a vos también te tocó movilizarte hasta allá? Fui un solo día a reparar un avión que la brújula se le había desprendido, pero fui en un helicóptero chinú, aterrizó, yo reparé la brújula y al ratito me volvieron a llevar Ah, a Pradera del Ganso. eso fue No, antes del no pasé, ataque, no pasé noche, nada, y tuve un rato nada más. o sea que eso fue antes del ataque que sufrieron ellos el 15 de mayo. Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, fue la primera semana. ah, La primera ese, semana. Yo estuve en Pradera del Ganso desde el 5 de mayo hasta el 24. eh, El 24, cuando ya la cabeza de playa del desembarco del 21 o 22 ya se consolidó, movilizamos casi todos los aviones y el gran grupo de mecánicos y pilotos se fue otra vez a Puerto Argentino. Entonces sí. volví a Puerto Argentino. O sea que lo que fue el ataque del 27 y 28 de mayo, ustedes están todos en Puerto Yo Argentino. no lo sufrí, sino que estábamos en Puerto Argentino y nosotros mandábamos los aviones que sí atacaban a las tropas inglesas que estaban llegando hacia Darwin. Que si no me equivoco, hubo dos En o Darwin tres heridos. quedaron pilotos y mecánicos haciendo las cosas al revés que lo que hacíamos nosotros durante mayo. O sea, quedaron como relevo o como alerta para los aviones si salían de Puerto Argentino y aterrizaban en Pradera del Ganso, ahí estaba el sistema listo para volver a cargar los aviones, combustible, municiones o lo que hacía falta. Bien, Por eso era un grupito de 7, 8 también. perfecto. Están repartidos entre las dos bases. Claro, y el grupo grande éramos 15, 20, ¿no? En Sí, total fuimos 60 suboficiales, en total, la parte técnica. no eran, para 12 aviones, eran 36 pilotos Sí, para 12 aviones y 60 suboficiales para cubrir todo el mantenimiento de los 12 aviones. sí. Que es poco personal. ¿Sí? Y los fallecidos del 1 de mayo fueron reemplazados con menos personal. Sí. Quedó No, muy mermado. no es que reemplazamos 7 muertos con 7 personas nuevas. No, Sí, no, fueron 6, 5, 6 en todo. Los últimos llegaron en abril, en junio también llegó un grupo de mecánicos para reemplazar o para cubrir los cargos, los puestos de los heridos del 28 y 29 de mayo. exacto. Porque el 28 y 29 de mayo, cuando atacan Puerto Argentino con un misil, hay herido herido de Fuerza de Pucará, donde muere Castañari, Sí, y nosotros el, estábamos junto con los del GOE el el 29 de el mayo. 29 de mayo. Claro. Entonces ahí también hay muertos del GOE, hay heridos del GOE y heridos de Pucará nuevamente. Hay como 4 o 5 heridos. Y entonces a esa gente la reemplazaron del personal que estaba en Santa Cruz, Mandó más pero ya reemplazo. llegaron en junio. Y, Claro. y ya que mencionás el 29 de mayo, ese ataque, ¿vos cómo lo viviste? ¿Te tocó de cerca? Estaba de guardia junto con Castañari. O Ah, sea, hacíamos de guardia uno y uno de cada grupo, sí, y el único que tenía comunicación con pues comando que recibía todas las novedades era el del GOE, siempre tenía la radio. sí. Y a mí o sea, en ese momento yo estaba de guardia junto con Castañari y fue el que hizo despertar a todo el personal de Pucará que estaba durmiendo para movilizarnos y él despertó a la gente del GOE para también movilizarnos. Y cuando nos estábamos movilizando desde el refugio hacia una zona más segura, fue que cayó Algunos dicen que era un misil, otros dicen que no era misil, que era solamente cañón, pero cayó en pleno movimiento. Y en ese momento fallece él y no la tengo clara, pero son 3 o 4 heridos del GOE y de Pucará eran 5 de los heridos. De gravedad, el único o el más grave de todos era acá. Guastalla,
cae herido Calodián, que había sido el único que había quedado sanito, sanito del primero de Primero de mayo, mayo, sí. del primero de mayo de Darwin, y él cae herido al 29. Cayán Martínez, Acebey, no me acuerdo quién otro, pero eran heridas leves, pero y el único grave, grave era Guastache. Bien, hasta sí. ¿Y vos sufriste alguna herida? No, gracias a Dios, no. A Lo eso, único que me a pasó, veces, es que perdí casi 17 kilos, pero sí, del estrés, del miedo, obvio, llamarlo afecta, como vos obvio. quieras, pero no volví con ninguna herida. Y eso una vez llama la atención de cómo dos personas que están en el mismo lugar, a veces por cuestiones de segundo, fracciones de segundo, uno puede quedar herido o vivo y otro no. Es increíble. Exacto, o sea, Ujú. vos tal vez ya se lo hayas escuchado a Roque Márquez, no cayó el primero de mayo porque un teniente lo mandó a hacer un mandado a otra carpa a Sí, buscar otra cosa. increíble. Y no, él hubiese estado ahí al lado de Montaño porque el puesto de él lo cubrió en Montaño. O Ujú. sea, son cosas que pasan o Destino, te sí, tocó la varita mágica sí, o no te tocó y estaba. es increíble. Son cosas que. Otra cosa que quería preguntarte, volviendo un día atrás, el 28 de mayo, que creo que es cuando cae el Sombra Jiménez. Claro. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese no regreso? El 28 yo estuve todo el día en Puerto Argentino porque trabajábamos 24 horas por 24. Uy, O sea, estábamos en alerta en el aeropuerto 24 horas corridas. un día descansado. Nos tomábamos 24 horas de escuela. O sea, habíamos armado entre los mecánicos dos grupos, manteniendo todas las especialidades. Y yo el 28 lo pasé en Puerto Argentino todo el día. Ujú. Dormíamos en una escuela donde teníamos baño, cocina, nos preparábamos nosotros la comida, íbamos a la casa de piedra a retirar los víveres y nos preparábamos nosotros la comida. Ahí estaba la gente de Pucará, la gente de Radares, la gente del GOE, y sabíamos de las actividades porque los misma gente que estaban en Puerto Argentino, o sea, que estaban en el aeropuerto, nos avisaban qué iba pasando. Pero el 29 sí estuve todo el día, fue el día que atacaron nuevamente Sí, a Darwin. lo que hablamos recién. Uh-huh. Y me imagino que debe ser difícil, en ese caso del 28, estar esperando a un compañero, a un piloto y no saber nada. Eh, Nunca se supo, o sea, porque el último que lo había visto era Címbaro y Sí, Címbaro lo había visto que se descolgó hacia la derecha y él siguió un poquito más adelante y se descolgó por la izquierda y en ningún momento hubo comunicación como decir si lo estaban atacando o alguien lo perseguía, no nunca se se sabía supo nada. absolutamente nada, ¿no? Y el- Y para nosotros, lo de la brigada, cuando volvimos de todo el conflicto de guerra, era un desaparecido, no Exacto. estaba, nadie sabía que lo habían atacado. Y después, con los años, sí se descubrió dónde se había estrellado. Tal vez Sí. eludiendo o escapándose de algún ataque o algo, pero Y aparte ese día había una nubosidad muy baja, un techo muy bajo. sí, era casi todos los días las nubes bajas. Era típico allá. Sí. Creo que en el año 86 se Si no encontraron llovía, había el mucha cuerpo. niebla, pero Sí. una vez que estás ahí una semana, te vas acostumbrando. Acostumbrando, claro, Las obvio. primeras noches nos despertaba cualquier ruidito y después nos movíamos si el ataque o el cañonero naval estaba en la zona nuestra. Si no, no nos movíamos directamente, nos quedábamos despiertos, pero no, todos encerrados, guardados. Sí, yo siempre digo que el humano es un animal de costumbre, o sea, uno siempre se acostumbra a todo. La Cuando segunda vez que te pasa algo, ya, es como ir a vivir a Buenos Aires a lo mejor y vivir cerca de una estación de subte. Cada sí, ratito te va a despertar y ya después después va a pasar el tren cada 15 minutos y vos ni te enteraste. te O sea, enteraste, exacto. o si te enterás cuando pasa algo raro que hizo demasiado ruido. ¿No? Pero si no, no. Bien. Y los días posteriores
de junio hasta que llegó el día del cese del fuego, el 14 de junio. ¿Cómo lo vivieron ustedes? En mi caso fui tomado prisionero de guerra y fui llevado a San Carlos. Me llevaron el 14, o El propio el 14. 13 y 14 nos quedamos en el aeropuerto, dormimos en el aeropuerto, durante el día nos llevaron al puerto y los del GOE tenían ropa distinta, los mecánicos y los pilotos tenían ropa distinta, no tenían ropa de soldadito. Sí. Y en la fila india, uno detrás de otro, sin armamentos ni nada, un capitán de radares argentino de comunicaciones y un grupo de ingleses nos iban separando. Ustedes cuatro para allá, ustedes cuatro para allá. Y bueno, y ahí a los pilotos, a los mecánicos, a los radaristas que andaban de buzo mantenimiento, Todos los que eran especialistas. a los del GOE, fuerzas especiales, ellos decían que éramos fuerzas especiales, o sea, no éramos soldados rasos. Entonces Entiendo. nos dejaron, toda esa noche nos dejaron adentro de un galpón Sí. y nos dijeron, nos explicaron que no, que a nosotros nos iban a llevar al barco que nos iba a traer de vuelta, pero nos iban a llevar, nos iban a evacuar en un helicóptero. Y había dos helicópteros Chinú que iban y venían con personal. Uno era de ejército Sí. argentino, ya al mando de ingleses, y el otro era un Chinú inglés que cargaban 40, 50 personas y desaparecían, pero nadie prestaba atención si iban derecho a los barcos y paraban en los barcos o qué es O lo que si- pasaba. Exacto. Cuando me tocó el turno de subir al Chinú, el Chinú sí, cerró la puerta, subió y pasó por los barcos, pero en ningún momento paró y seguimos media ¿A, hora de vuelo, a dónde fuimos a... vamos, pensaste? Y ahí conocí San Carlos, porque nunca habíamos ido a San Carlos. Ajá. Entonces, yo conocí San Carlos el 15, cuando ya era finalizado todo. ¿Y vos Y ahí fuiste, tuve 15 días, cuándo? 15. Ah, o sea que fuiste parte del contingente que se quedó un mes prisionero. Exacto, y después los Eh, otros 15 días lo pasé arriba del de San Edmund. San Edmund y volví el 14 a Puerto Madryn. Y en este mes, 15 días en un lado y 15 días en el otro, el trato con los británicos, ¿cómo fue? Bueno, porque en ningún momento nos dieron chance a que hagamos nada, ni todos los días seleccionaban cuatro o cinco para que los ayudemos a ellos mismos a reacomodar cómo eran las cosas o cómo se repartía la comida. La mayoría de las veces nos daban comida, era comida inglesa, no era comida nuestra. Y en cambio en el barco no, en el barco ya era, muchas veces nos dieron comida, raciones y eran raciones argentinas. Ah, mira, ahí cambió. No era solamente raciones inglesas. Pero el barco que vino a cuidarnos no habían participado de la guerra, o sea, vinieron exclusivamente a cuidarnos a nosotros, porque era personal que era, la mayoría eran galeses Ah, y ellos estaban cumpliendo órdenes de la Cruz Roja Internacional, o sea, no había. Y adentro del barco no nos movíamos libremente, pero íbamos por un lado, para otro. La gente que estaba en los camarotes salía de los camarotes y paseaba. Yo, por ser cabo, estaba en el subsuelo del ferry, donde normalmente se estacionan los autos que lleva el ferry. Y ahí estaban todos los cerquitos hechos con sogas, cada cerquito 25 personas, y podíamos salir del cerco, íbamos, caminábamos, no tenía un íbamos, problema con eso. no había problema y había un guardia inglés cada dos o tres cercos. Nadie iba a ir a ningún lado. No, no hubo ningún altercado, nada. No, no, para nada. Es bueno saberlo, bien. Y ahora con esto que ya realmente es constante tu experiencia, me gustaría hacerte, como siempre hago, la última pregunta. ¿Qué te dejó tanto Malvinas en lo personal como en lo profesional? Eh, la experiencia, Ujú. por, si bien estábamos preparados, supuestamente el militar está preparado para una guerra, hasta que no ocurre. Claro. En el polígono habíamos tirado muchísimas veces, pero y con el mismo avión habíamos hecho tiros. En mi caso había ido a hacer tiros como mecánico en vuelo, Ujú.
pero es totalmente otra sensación. Había tirado cohetes, en la guerra no me tocó nada porque iba solamente el piloto, Ujú. nosotros nos quedábamos en tierra siempre, y ese no me afectó psicológicamente absolutamente nada, Ujú. no tuve problemas. Volví de la guerra y al mes estaba haciendo el profesorado de historia y me recibí a los 4 años de cursar, me recibí sin Mira, ningún inconveniente, bien, no me afectó para nada, pero hay compañeros que más sí, modernos, más antiguos que sí sí, sí, se sintieron muy afectados sí, al regresar. entiendo, O entiendo, sea, Carlos. pasé lo mismo que pasó todo el resto, los Sí, pero loquitos de la guerra, cada cabeza es la diferente. parte de desmalinización se sentía y te la remarcaban a veces Sí, te lo hacían cuando sentir. pasaba algo extraño. Ah, no, no, está bien, dale, seguí porque vos estuviste en la guerra, entonces. Pero hice la carrera con los 36 años Sí. como corresponde, nunca perdí ningún ascenso, Ujú. estuve 2 años destinado en Estados Unidos, Ah, mira, que tal vez haya sido por haber sido excombatiente. claro, O sea, a obvio. pesar de los exámenes, como encargado de la oficina de compra de la Fuerza Aérea en Ray Patterson por 25 meses, Sí. pero no es que una designación, fui a rendir un examen Ajá. y salí segundo y bueno, y después fui, Fuiste así, tuve que hacer todos los cursos que tuve, como una tarea cursos más. de inglés, Ujú. estuve destinado en el Cóndor casi 3 años haciendo los cursos previos Sí, y al regreso de la comisión tuve que quedarme en el Cóndor para enseñarle al próximo que iba a ir claro, a entiendo, cumplir la misma función. entiendo. Y después volví a Reconquista, donde terminé la carrera con 36 años de servicio, como todos. Sí. La vida en la Fuerza Aérea. Exacto. La verdad, Carlos, fue un placer enorme poder entrevistarte, conocer tu historia y como te dije en un principio, te agradezco por tu tiempo. No, no hay por qué. Lo hemos hecho tantas veces, contar y recontar, y siempre se encuentra algo nuevo para comentar, o alguien, o sabés de qué pasó tal día, y algunos sí estaban, pero no estábamos. Nosotros acá en el centro de Reconquista donde vivimos, actualmente vivimos 25 de esos 60. Ajá, Y no todos estuvimos el mismo día en el mismo lugar. claro. Y Cada vivencia es Y diferente. la memoria empieza a fallar y dice, no, pero si vos estabas, no, yo ese día no estaba Sí, ahí, o sea, sí, pasa, obvio. y nos confundimos con el personal que estaba, con Sí. las historias las tenemos claritas casi la mayoría, o sea, no, Ujú. son cosas que no se olvidan, Obvio, sí. pero sí nos confundimos, En cierto éramos 5, detalle. sí, pero no, yo no era ese 5, los detalles finitos sí se van Se perdiendo. van perdiendo con el látigo, que pasaron casi 41 años. Sí. La verdad, Carlos, estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Matías, y feliz año y un buen programa. Muchas gracias. Un No, abrazo. ¿por qué? Chao, hasta luego.